entienda. Por un lado, dice nuestra presidenta, Jorge Romero es el jefe del cártel inmobiliario. Esto lo manifiesta no solo un grupo panista, no solo Felipe Calderón, Margarita Zavala y compañía, sino quedó asentado en investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque se identificó que en la alcaldía Benito Juárez, en donde este señor Jorge Romero había sido jefe delegacional y después se convirtió en el jefe político, en el jefe de facto. Estuvieron ahí algunos delegados, Cristian Monrueric, recientemente, cuando ya cambió alcaldías, estuvo Santiago Taboada, pero el jefe era Jorge Romero. El modus operandi era la entrega de permisos irregulares a las constructoras para que hicieran pisos de más y se sobrevendían, ¿no?, los inmuebles. Además, hoy tienen muchos problemas. Díganme los que viven en Benito Juárez si no tienen problemas de abasto de agua, de servicios básicos, y además están en riesgo, porque al construir pisos de más y no tener los proyectos, esa suficiencia, no haber tenido los estudios debidos, quizá los materiales no suficientes, pues entonces hay riesgo de cuando ocurra un sismo pueda haber una tragedia, porque las proyecciones, sobre todo en ciertos tipos de suelo, están precisamente en función del riesgo. Entonces, no puedes construir de forma indiscriminada los pisos que quieras en función de la corrupción. Entonces, hay un riesgo para los habitantes. Eso por un lado. Y por el otro, lo que plantea también nuestra presidenta es que, pues claramente, los propios panistas, enojados con Romero en su momento, exhibieron, le sacaron los trapos, ¿no? Está el caso de Felipe Calderón, que cuando hizo su partido político, que fue un fracaso, en México Libre, recuerdan que casi obtiene el registro, pero cuando estaban en el recuento de las firmas y del financiamiento, se dieron cuenta que Felipe Calderón y Margarita Zavala metieron dinero oscuro a ese partido. Entonces, Lorenzo Córdoba y compañía, yo no sé si están arrepentidos, le dieron para atrás a ese partido, México Libre. Pero en ese entonces, cuando Calderón estaba muy molesto con el PAN, ahora Margarita Zavala regresó a ser diputada federal de ese partido, yo no sé si ya cambió de parecer, pero ambos dijeron que Romero era corrupto. Margarita Zavala exhibió incluso que este señor, en los tiempos de cuando se dieron los sismos y se dio una serie de recursos públicos para la reconstrucción, el señor Romero junto con otros se robaron el dinero destinado para la reconstrucción, y en el caso de Calderón sí reconoció que pues este señor está metido en varios fraudes inmobiliarios. A este señor lo ungieron ya como presidente nacional del PAN. Entonces uno se pregunta, ¿son el reflejo? O sea, la dirigencia de Romero es el reflejo de lo que hoy representa el Partido Acción Nacional. Pues parece que sí, lamentablemente. Pero bueno, vamos a escuchar ambos audios. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Bueno, pues podemos ligar, ¿no? También el otro, en donde habla de Margarita Zavala, en donde la presidenta de México resalta, precisamente es el último audio que les mandé, resalta que la esposa de Felipe Calderón, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, pues reveló que Romero se estaba robando el dinero de la ciudadanía.
dinero destinado a la reconstrucción, ni más ni menos, porque hay que recordar que después de los sismos de 2017 gobernaba Mancera, ¿no? Y lo que sucedió es que a través del Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea, se determinó que iban a bajar recursos públicos para los damnificados por este sismo, sobre todo el que impactó duramente en la ciudad. Y lo que pasó es que Romero era el coordinador del PAN en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México, y junto con otros coordinadores se pusieron de acuerdo para desviar recursos. En lugar de entregar el dinero a los damnificados, en lugar de reconstruir ciertas zonas, pues hicieron contratos al vapor y ellos mismos se asignaron obras, incluso algunas fantasmas. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacerlo. Bueno, mientras algunos en la oposición esperaban que hubiera un trato institucional, un trato, ellos han planteado pues de más diálogo, me parece que nuestra presidenta es muy clara al decir cómo es posible que hayan elegido los panistas a un dirigente con toda esta estela delincuencial, y pues así está difícil, ¿no? Que ella se vaya a sentar a dialogar con esta oposición, que no solo estaría moralmente derrotada, sino con problemas ante la justicia, porque todavía está en marcha la investigación en torno al cártel inmobiliario y entiendo que todavía hay carpetas de investigación. Yo no sé si Jorge Romero tenga una, pero se ha especulado sobre si existe esa carpeta y en su momento se podría activar. Como sea, hay que destacar que el PAN está absolutamente exhibido. Vamos